yo participo y voy tratando de aportar algo o de cuestionar algo de lo que están diciendo. ¿Está claro? Con fundamento. Primero, ¿sí?, apareció esto de que la educación tiene o se desarrolla en condiciones sociohistóricas, sociales determinadas. Entonces, ustedes identificaron claramente que una cosa era educar en la Grecia antigua, en Esparta, en la antigüedad, y otra cosa era educar en Francia de la posguerra, ¿sí?, mediados del siglo XX, una en una estructura social que es la polis griega y otra en un Estado-nación como el francés. Este Estado-nación o polis no aparecía en ningún lado. Hay educación y ahí aparece otra de las ideas que ustedes plantearon, algunos de ustedes plantearon, que es que la educación es un fenómeno necesario para el individuo, necesario para la sociedad. ¿Sí? Ese para qué tiene que ver con la supervivencia de ese grupo social. ¿Hasta ahí estamos o no estamos? Bien. ¿Qué otra cosa aparece? Y a algunos de ustedes, muy poquito, pero le ponen nombre, que es la relación de poder entre los sujetos, que eso lo retoma Birx. Y ella utiliza una definición posible de poder, que yo... ¿Sí? Yo diría, no solo de incidir en la conducta del otro, sino el otro tiene la capacidad de resistirse también, de hacer otras cosas para evitar que yo incida en la conducta de él. Entonces, en el texto de Birx, esta relación de poder aparece como unidireccional. Uno podría dudar, y ya vamos a ver que esto es toda una corriente dentro de la pedagogía también. ¿Está claro hasta acá? Entonces, cuando yo hablo de poder, ¿qué cosas identificaban ustedes en el texto? Que había o un maestro que quería enseñar a los alumnos determinado conocimiento y forma de actuar, o una sociedad que quería formar un determinado tipo de hombre. ¿Y cómo lo hacía? Con las formas que históricamente esa sociedad y en ese momento histórico se habían construido. Advertencia. Cuando en el foro, que aparece un montón de veces, ustedes dicen, está mal que hagan esto, está bien que hagan aquello, ustedes fíjense que siempre lo están mirando desde hoy, desde la situación de ustedes hoy, desde el siglo XXI. Están juzgando una acción educativa de una sociedad que no tiene nada que ver con la que hoy nos regula. Y la educación se da en contextos que están multidimensionados. Es decir, no es que está el que enseña y el que aprende en la nada, sino que está atravesado por las pautas culturales que tiene esa sociedad, por la situación política, por la situación económica. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes hacen el análisis, no les estoy pidiendo en ese análisis, ni nosotros les estamos pidiendo, que evalúen las acciones de las personas. Más que evalúen, que las juzguen. Que digan, esto está bien, esto está mal, esto. Le estamos pidiendo que las analicen. Que puedan decir, hay una acción que tiene una finalidad. Y esa finalidad es transformar ese sujeto en otra cosa. Es una acción educativa. ¿Estamos hasta acá? Entonces nosotros recuperamos del foro que era. La educación se desarrolla en determinadas condiciones histórico-sociales. Y esas condiciones histórico-sociales son las que le dan sentido a ese fenómeno educativo. Me permiten comprender lo que pasa, me permiten entender el porqué de esa acción y que esa acción siempre está dirigida a determinados sujetos de acuerdo al momento histórico. Fíjense que en Esparta no se educaba a las mujeres de esta manera. Entonces, tenemos condiciones sociales, relaciones de poder, un fenómeno necesario. Algunos señalaron que se daban en distintos lugares. Uno era la comunidad, porque no hay un ámbito, no es que está encerrado dentro de un aula. Ustedes fíjense que
en Esparta la educación se desarrolla como si fuera en un ámbito público, después tiene un entrenamiento, pero la educación continúa el proceso de educarlo cuando está solo. Tiene que poner en juego todo lo que aprendió y dar cuenta de que lo aprendió. Esa sería la evaluación. Entonces, ahí, todo eso es parte del proceso educativo. Ahora, si yo tomo los coristas, yo veo en la escuela una enseñanza más estructurada, ¿sí?, que la de los coristas, se da en un espacio determinado, lleva un orden de contenidos, hay un método. Y en el otro lado tenemos no formal. Y acá uno empieza a dudar. Uno dice, ¿cómo que es no formal? Si primero le pega, después le recontrapega, después... No, bueno, claro, pero si yo voy, y ahí vamos a lo que yo les contaba el otro día. Esta clasificación de formal y no formal justamente tiene esta crítica. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí solamente las podemos diferenciar por el espacio y quién determina qué se va a enseñar en uno y otro, y de la sistematicidad que permite que lo mismo se enseñe en distintas partes. ¿Sí? Al mismo tiempo, que sería propio de la escuela la organización formal. Y para lo último, reproductora, que puso alguien, y mediadora. Porque sin duda la intencionalidad en los dos videos es transmitir un contenido, un qué enseño y en función de un para qué. Y que eso permanezca y permita la permanencia, como les decía, individual y social. Entonces, reproduzco, intento que esa sociedad permanezca con las características que yo creo, yo no, sino esta sociedad, son las que deben tener para que este grupo siga existiendo. Cuando ustedes hablan en el foro, hablan también de la educación como mediadora. ¿Mediadora entre qué? Entre la cultura, que sería el conocimiento construido históricamente por ese grupo social, y los sujetos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los sujetos destinatarios de la educación? ¿Sí? Práctica política, porque tiene un sentido, ¿y para quiénes la estoy pensando? Fíjense en Esparta, ¿para quiénes? Varones que no tenían ningún problema físico. ¿Sí? Estaba claramente el objetivo de para qué formar el guerrero. ¿Para quiénes? Este grupo.